Las flores del funeral apenas se estaban marchitando cuando empezaron las llamadas. Estaba en mi cocina, un martes por la mañana, 3 semanas después de haber enterrado a Russell, viendo cómo subía el vapor de mi café, que ni siquiera había probado. La taza de cerámica, esa que dice la mejor abuela del mundo y que me regaló mi nieta Kathleen hace años, ahora se sentía ajena en mis manos. Todo se sentía así, extraño. La casa, mi reflejo en el espejo del pasillo, incluso mi propia voz cuando contestaba las llamadas insistentes de mis hijos. No olvides suscribirte al canal y comenta desde dónde nos ves. Mamá, tenemos que hablar de la casa. La voz de Donald traía ese tono de impaciencia disfrazada, el mismo que usaba de adolescente cuando me pedía dinero. Pero ahora, con 32 años, ya no pedía, exigía. Dejé la taza sin tomar ni un sorbo. Buenos días para ti también, Donald. Y no empieces. Lisa y yo hemos estado hablando de tu situación y, sinceramente, no es sostenible. Esta casa es demasiado grande para que vivas sola. La hipoteca. Y no hay hipoteca, le solté, seria, sin emoción. Russell la había terminado de pagar hace 5 años. Pero nunca se lo mencioné a los hijos. Ellos asumieron otra cosa, y yo no los corregí. Hubo una pausa, y luego esa risa suya, cortante, burlona, la misma que heredó de su papá, aunque Russell la usaba con cariño. Donald la usaba como cuchillo. Mamá, por favor. La pensión de papá apenas alcanza para tus medicinas. Todos sabemos que estás en una situación difícil. Caminé hacia la ventana del fregadero. Afuera, el jardín que Russell y yo cuidamos por 23 años. Las rosas necesitaban poda. El huertito de hierbas estaba hecho un desastre. Cosas que antes nos daban alegría, ahora eran recordatorios de todo lo que perdí. Qué detallazo el tuyo, le dije, viendo mi reflejo en el cristal. El cabello ya necesitaba tinte. Las arrugas se notaban más desde que él se fue. 63 años vividos marcados en una cara que a veces me sorprendía en los espejos. No seas dramática. Darlene está de acuerdo conmigo. Pensamos que deberías considerar vivir con alguno de nosotros. ¿Darlene está de acuerdo? Me volteé de la ventana. Ella no me ha llamado desde el funeral. Ni siquiera me contesta cuando la busco. ¿Cuándo fue que Darlene opinó eso? Otro silencio. Me lo imaginé pasándose la mano por el cabello ralo, igual que lo hacía Russell. Ayer cenamos en familia para hablar de tus opciones. Tus opciones. No el futuro de mamá ni cómo podemos ayudar a mamá a superar esto. No. Opciones. Como si yo fuera un problema por resolver, no una persona por acompañar. Y ya veo, dije, abriendo el refri. Las cazuelas seguían apiladas adentro. Comida que los vecinos me trajeron con buena intención, y que yo ni había tocado. ¿Y dentro de esas opciones, está vender mi casa? Tiene sentido, mamá. Con eso podrías ayudarnos a Lisa y a mí con el enganche de una casa. Estamos viendo una colonial en la calle Maple. Y a Darlene le vendría bien para el fondo universitario de Kathleen. Es una situación donde todos ganamos, dijo. Cerré la puerta del refri con más fuerza de la necesaria. ¿Una situación donde todos ganan? Mamá, sabes que no lo dije así. Pero sí lo había dicho así. Donald siempre había sido transparente en su egoísmo, incluso desde niño. Hasta tenía su gracia, comparado con las manipulaciones suaves de Darlene. Ella era experta en pedir las cosas de forma indirecta, haciéndome sentir culpable por no ofrecerle algo que nunca me había pedido abiertamente. ¿Qué le dijiste a tu hermana sobre mis finanzas? Pregunté. Solo la verdad. Que la pensión de papá no alcanza, que la casa es demasiado para ti sola, que probablemente estás batallando más de lo que quieres admitir. La verdad, como si supiera algo de mi situación real. Como si alguno de ellos se hubiera tomado el tiempo de preguntarme bien sobre los asuntos de Russell, sobre las inversiones que hizo, sobre la pequeña herencia de su madre que habíamos guardado e invertido con cuidado por años. Pensé en la carpeta que encontré en el cajón del escritorio de Russell mientras organizaba sus papeles. Estados de cuenta,
portafolios de inversión, la escritura de una pequeña villa en Marva que había comprado como sorpresa para nuestro retiro. Un lugar donde podamos ver atardeceres y tomar vino sin que nadie nos pida nada, me dijo, mostrándome las fotos, apenas 6 meses antes de su infarto. Lo voy a pensar, dije al fin. Mamá, no te estamos pidiendo que lo pienses. Te estamos diciendo lo que tiene que pasar. Lisa ya consiguió comprador. Su primo Gregory está en bienes raíces y tiene un cliente muy interesado. Pago en efectivo. Cierre rápido. Empieza a empacar. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Ya consiguieron comprador para mi casa? Estamos tratando de ayudarte, mamá. Mientras más pronto aceptes que esta es la mejor solución para todos, más fácil será esta transición. Transición. Como si el duelo fuera una fusión de empresas. Como si deshacer 30 años de matrimonio fuera cosa de trámites y números. ¿Y dónde se supone que voy a vivir durante esta transición? Pues justo eso queríamos platicarte. Darlene tiene el sótano ya terminado, y como está en la universidad casi todo el año, hay mucho espacio. Tendrías tu propia entrada, tu propio baño. Podría funcionar perfecto. El sótano de Darlene. El mismo que se inunda cada primavera. Donde guarda los adornos de Navidad y los aparatos de ejercicio que nunca usa. El mismo sótano donde me mandaron en la cena de Acción de Gracias el año pasado, mientras los adultos comían arriba. Qué generosa, Darlene. Ella está emocionada con la idea, de verdad. Cree que puede ser bueno para las dos. Podrías ayudarle con Kathleen cuando esté en casa. A lo mejor cocinar algo. Ya sabes lo difícil que se le hace a Darlene organizarse con las comidas. Claro, igual que se le dificulta lavar, limpiar o acordarse de llamar a su mamá. Pero eso sí, se le da muy bien encargarle todo eso a otros. Especialmente a la mujer que la crió para que fuera independiente. ¿Y tú, Donald? Le pregunté. ¿Qué papel juegas tú en todo esto? Lisa y yo nos vamos a encargar de vender la casa, obviamente. De los papeles, las negociaciones. Vamos a asegurarnos de que te den un precio justo. ¿Justo? Casi me río. La idea de justicia de Donald siempre fue inclinada hacia él. Como esos juegos de feria hechos para quitarle el dinero a los tontos. Y necesito pensar en esto, repetí. Mamá, no hay nada que pensar. El cliente de Gregory va en serio. Quiere cerrar el trato antes de que termine el mes. Un mes. Me estaban dando un mes para deshacer la vida que Russell y yo construimos juntos. Para entregar la casa donde celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones. Donde los cuidamos cuando tenían varicela, cuando les rompieron el corazón, cuando se les venía el mundo encima siendo jóvenes. Y dije que necesito pensarlo, repetí. Está bien, pero no te tardes. Las buenas oportunidades no esperan para siempre. La línea se cortó. Me quedé parada en la cocina, con el teléfono en la mano, escuchando el silencio que se sentía aún más fuerte en esa casa vacía. Afuera, ladró un perro del vecino. Se cerró de golpe la puerta de un carro. La vida seguía su ritmo, como si nada, mientras la mía parecía desmoronarse. Caminé al estudio de Russell. Ahí donde por más de 20 años pagaba las cuentas, planeaba nuestro futuro. La carpeta seguía donde la dejé, escondida bajo papeles de impuestos viejos. La saqué y extendí todo sobre el escritorio de madera que habíamos comprado en una venta de garaje, cuando Donald todavía iba en la prepa. Estados de cuenta con cantidades que harían que a mis hijos se les abrieran los ojos. Portafolios de inversión que habían sobrevivido a crisis del mercado y salían aún más fuertes. La escritura de la villa en España, con fotos de paredes blancas y una terraza con vista al mar Mediterráneo. Russell era un hombre callado, meticuloso. Nunca se jactó del dinero, nunca alardeó de nuestra seguridad financiera. Deja que piensen que estamos apretados, me dijo una vez, cuando Donald le pidió otro préstamo. Eso forma carácter. En ese entonces pensé que era cruel. Ahora entendía que era sabio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Darlene. Mamá, Donald me contó lo de la casa. Sé que es difícil, pero es lo mejor,
Kathleen está feliz de tener a su abuela más cerca. Ya quiere platicar los detalles. Kathleen. Mi nieta. La que pasaba los veranos con Russell y conmigo. La que aprendió a hornear galletas en esta cocina y a sembrar jitomates en el jardín. La que me llamaba cada semana durante su primer semestre en la universidad, triste y agobiada, buscando consuelo en su abuela, que siempre tenía tiempo para escucharla. ¿Cuándo fue la última vez que me llamó? ¿2 meses? ¿3? Busqué en el celular mensajes recientes de ella. Nada desde Navidad, cuando mandó un mensaje grupal agradeciendo los regalos. Ningún mensaje personal. Ninguna pregunta, ningún consejo, ni noticias de sus clases, su novio o sus planes para las vacaciones. El silencio me envolvió. Y con él, la verdad. Ellos ya habían seguido con sus vidas. Todos. La muerte de Russell fue solo un inconveniente que había que gestionar. No una pérdida para llorar juntos. Y yo era solo otro estorbo. Otro problema que había que resolver de forma eficiente. Cerré la carpeta y la volví a guardar en el cajón. Luego subí a mi recámara, al closet donde todavía colgaba la ropa de Russell, con ese ligero olor a su loción para después de afeitar. Saqué una maleta del estante de arriba. Era momento de empezar a empacar, pero no como Donald se lo imaginaba. La oficina de abogados olía a cuero y a papeles viejos, un aroma que me recordaba al estudio de Russell, aunque aquí se sentía mucho más fuerte. Estaba sentada frente a Connie West, la abogada de bienes que Russell eligió hace años. Una mujer aguda, de unos 50 y tantos, con el cabello entrecano y unos ojos que no dejaban pasar nada. Señora Lawson, tengo que decirle que esto no es nada común, dijo Connie mientras extendía los documentos sobre su escritorio de caoba. Cada hoja crujía como si estuviera recién impresa. Su esposo fue muy claro con estas condiciones, pero sinceramente nunca pensé que tuviéramos que aplicarlas. Alicé mi vestido negro, el mismo que usé en el funeral, y mantuve la voz firme. Russell siempre decía que yo subestimaba la capacidad de la gente para ser egoísta. Empiezo a creer que me estaba protegiendo de una verdad que yo no quería ver. Connie asintió, pasando los dedos por el borde de uno de los papeles. El fideicomiso revocable que él creó te da control total sobre todos los bienes. Los hijos nunca fueron nombrados beneficiarios de los bienes raíces, solo de la póliza de seguro de vida. Todo lo demás, la casa, las inversiones, la propiedad en España, es completamente tuyo. Y ellos no saben nada sobre la propiedad en España, dije. Según las instrucciones de Russell, esa información era solo para ti, y solo después de los primeros 30 días tras su fallecimiento, explicó Connie, recargándose en su silla. Parece que él anticipaba que tus hijos podrían presionarte para tomar decisiones apresuradas. Presionar. Qué palabra tan educada para describir lo que Donald intentó hacer. Recordé su voz ayer por teléfono, exigiendo en lugar de preguntar, hablándome como si fuera una niña incapaz de manejar su propia vida. La venta de la casa que organizaron, se puede detener. Tú eres la única dueña. No pueden vender nada sin tu firma. Si ya tienen comprador y están haciendo promesas, lo hacen bajo suposiciones falsas. Connie sonrió, delgada, pero satisfecha. Russell fue muy claro, quería proteger tu autonomía. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho. Era ese nudo de ansiedad que traía desde la llamada de Donald. ¿Y la propiedad en España? Está totalmente pagada. Legalmente es tuya. La empresa que Russell contrató para administrarla envía reportes mensuales. La casa se ha mantenido en buen estado y está lista para que la ocupes cuando tú lo decidas. Cuando tú lo decidas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me habló de elección y no de obligación? Connie sacó otra carpeta. Hay algo más que Russell quería que tuvieras. Escribió esta carta para entregártela exactamente un mes después de su muerte. Hoy se cumple ese plazo. El sobre era color crema, con mi nombre escrito en la letra cuidadosa de Russell. Me temblaban las manos al abrirlo, y fue como si su voz llenara esa oficina fría. Mi querida Michelle. Si estás leyendo esto, significa que ya me fui, y que estás enfrentando todo esto sola. Conocemos a nuestros hijos,
los queremos, claro, pero sospecho que ya están rondándote como buitres, creyendo que saben que es lo mejor para ti. No lo saben. Tú no eres una carga que se tiene que manejar ni un problema que se tiene que resolver. Eres una mujer inteligente y capaz, que crió a 2 hijos, apoyó a su esposo en todos sus cambios de carrera y mantuvo nuestro hogar con gracia y sabiduría durante más de 30 años. No dejes que te hagan creer lo contrario. El dinero y las propiedades son tuyas. Puedes quedártelas, venderlas, regalarlas. Tú decides. Pero hazlo por lo que tú quieres, no por lo que otros esperan de ti. Te he visto sacrificar tus sueños por décadas, siempre poniendo a la familia primero. Ahora te toca ponerte a ti en primer lugar. Vete a España, si quieres. Viaja por el mundo. Escribe esa novela de la que siempre hablabas. Haz lo que te dé alegría. Los hijos van a estar bien sin tus sacrificios constantes. De hecho, hasta podrían crecer más por eso. Con todo mi amor y mi fe en tu fuerza. Russell. La llave de la casa en España está en el cajón de mi escritorio, detrás de la foto de nosotros en Venecia. La señora Rodríguez, la vecina de al lado, ha estado cuidando el jardín. Habla inglés perfecto. Leí la carta 2 veces. La vista se me nubló. Russell lo había sabido. Vio lo que yo no quería ver, que nuestros hijos habían aprendido a ver mi amor como un recurso para usar, no como un regalo que se debe valorar. ¿Está bien?, preguntó Connie, con voz suave. Doblé la carta con cuidado. Estoy mejor que en semanas, respondí. ¿Qué tengo que hacer para poner la casa solo a mi nombre? Ya está a tu nombre, dijo ella. Russell quitó a los hijos de todas las escrituras hace 3 años, después de que Donald le pidió firmar como aval para ese restaurante que no funcionó. El restaurante. Me acordé de las discusiones. De cómo Donald se enojó cuando Russell se negó a arriesgar nuestros ahorros de retiro en su negocio seguro. En ese momento pensé que Russell estaba siendo duro. Ahora lo veía como alguien que se adelantó a lo que venía. Hay algo más, dijo Connie, sacando un sobre pequeño. Russell me pidió darte esta tarjeta bancaria con su NIP. Está conectada a una cuenta que abrió el año pasado. La llamó tu fondo de independencia. Sentí la tarjeta firme en mi mano. ¿Cuánto hay? $50,000. Depositaba cada mes. Me decía que era para cuando Michelle por fin decidiera vivir para sí misma. $50,000. Dinero del que no sabía nada. Ahorros de su pensión y de dividendos de inversión, mientras yo cuidaba cada centavo del gasto del hogar. Dinero pensado no para darme seguridad, sino libertad. Salí de la oficina con un portafolio lleno de documentos, y con una claridad que no sentía desde antes del infarto de Russell. La casa era mía. La villa en España era mía. Las inversiones, mías. Y lo más importante, lo que iba a hacer con todo eso, lo decidía yo. Mi celular sonó justo cuando llegué al coche. El nombre de Darlene apareció en la pantalla. Mamá, qué bueno que te encontré. Quería hablar contigo sobre las renovaciones del sótano. Lisa conoce a un contratista que podría instalarte una cocinita. Tal vez una entrada independiente. Quedaría perfecto, como tu propio mini departamentito. Desbloqueé el coche, pero no me subí. Qué considerado, dije. Sé que tal vez te preocupa el costo, pero Donald y yo pensamos que podríamos descontarlo de lo que se saque con la venta de la casa. Piénsalo como una inversión en tu comodidad. Tu comodidad. No mi libertad. No mi felicidad. Mi comodidad, como si fuera una mascota vieja que necesitan mudar a un lugar más manejable. Darlene, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estoy? Silencio. ¿Cómo? Me refiero a una llamada donde no quisieras nada. Donde solo preguntaras por mi día, por cómo me siento, mis planes. Una llamada donde me hablaras porque extrañabas platicar con tu mamá. Mamá, eso no es justo, dijo Darlene. He estado lidiando con los gastos de la Universidad de Kathleen, y tú sabes lo ocupado que he estado en el trabajo. ¿Los gastos de la Universidad de Kathleen?
Me recargué en el coche, mirando a la gente que hacía sus mandados normales de jueves por la tarde. Cuéntame de esos gastos. Pues, la colegiatura cuesta como 28,000 pesos al año, más el cuarto y la comida, los libros, y las cuotas de su fraternidad. Darlene, yo le he estado mandando a Kathleen 500 pesos cada mes desde que empezó la universidad. Ya van 2 años. Eso es 12,000 pesos. Silencio. Dinero que se suponía era para ayudarla. Dinero que nunca mencionaste cuando hablaban de mis problemas financieros. Mamá, ese dinero ayuda, pero no cubre todo. ¿Le has dicho a Kathleen que ese dinero viene de mí? Otra pausa. Más larga esta vez. Sabe que la ayudas. ¿Sabe cuánto? ¿Sabe que ese dinero sale de mi pensión, no de algún fondo de estudios que dejó Russell? No veo por qué esos detalles importan. Cerré los ojos, sintiendo algo frío en el estómago. No lo sabe, ¿verdad? Ella cree que su universidad está pagada gracias a tu esfuerzo y sacrificio. Ni se imagina que su abuela ha estado pagando silenciosamente sus estudios. Mamá, estás haciendo esto más complicado de lo que es. Ah, sí. O apenas estoy viendo que en realidad es más simple de lo que pensaba. Colgué. Me subí al coche. Me temblaban las manos, pero esta vez no era por tristeza. Era por coraje. Un coraje puro y limpio, como si por fin despertara de un sueño largo y confuso. Cuando llegué a casa, fui directo al escritorio de Russell. Ahí estaba la llave, justo donde él dijo que estaría. Pequeña, de bronce, con un llavero con una banderita de España. Detrás, encontré una foto que ya había olvidado, Russell y yo en Venecia, en nuestro aniversario 25. Los dos riendo por algo que dijo el fotógrafo. Me veía más joven en esa foto. No por las arrugas o las canas, sino porque me veía realmente feliz. Sin barreras, algo que no recordaba sentir en años. Mi celular vibró. Otro mensaje de Donald. Mamá, Gregory necesita una respuesta para mañana. Su cliente ya está perdiendo la paciencia. No arruines esto para todos. No arruines esto para todos. Borré el mensaje sin contestar. Abrí mi laptop. Me tomó 20 minutos encontrar el sitio web de la compañía que administra la casa en España, y otros 10 escribir el correo para la señora Rodríguez, la vecina que había estado cuidando el lugar. Estimada señora Rodríguez. Mi nombre es Michelle Lawson y soy la viuda de Russell. Me han dicho que usted ha estado cuidando nuestra casa en la calle Cala de las Flores. Estoy planeando viajar a España muy pronto y me gustaría quedarme en la casa por un tiempo largo. Por favor, hágame saber qué se necesita preparar. Gracias por cuidar la propiedad en este tiempo tan difícil. Atentamente. Michelle Lawson. Presioné enviar antes de arrepentirme. Luego, saqué la maleta que había bajado ayer y comencé a empacar. Pero antes, abrí el closet de la infancia de Donald y empecé a llenar cajas con sus trofeos, tareas escolares y el guante de béisbol que Russell le regaló cuando cumplió 10 años. Todo lo que alguna vez fue importante en esta casa, bien envuelto y etiquetado. Estaba a la mitad del cuarto de Darlene cuando mi celular sonó otra vez. Un número internacional. Señora Lawson. Habla Pa Rodríguez. Acabo de recibir su correo y lamento mucho su pérdida. Russell hablaba mucho de usted. Su inglés tenía acento, pero se entendía perfectamente. Su voz era cálida, de esas que te aprietan el pecho por sorpresa. Gracias, señora Rodríguez. Espero no causarle molestias, pero estoy pensando en ir a España muy pronto. Ay, no es ninguna molestia. La casa está lista. Voy cada semana a revisarla, y el jardín está hermoso. A Russell le daría mucho gusto saber que viene. ¿Cuándo pensaba llegar? Miré alrededor del cuarto de la infancia de Darlene. Las cajas llenas de recuerdos que empacaba para hijos que me veían como un obstáculo a su herencia. La próxima semana, le dije. Me gustaría ir la próxima semana. El camión de mudanza llegó a las 7 de la mañana, justo cuando el coche de Donald se metía a mi cochera. Desde la ventana de mi recámara, lo vi bajarse.
Su cara ya traía esa expresión de molestia apenas contenida que tanto temía. Llevaba puesto su traje formal, el amarillo que Lisa eligió para sus entrevistas, y en las manos traía una carpeta manila gruesa, seguramente con los papeles para vender la casa. Perfecto. Justo a tiempo. Los de la mudanza eran profesionales, muy puntuales. Los contraté para recoger las cajas que había empacado con cuidado en los cuartos de Donald y Darlene, además de varios muebles que ellos decían que algún día querían: el sillón de piel de Russell, el comedor antiguo de mi mamá, el piano que Darlene rogó tener de niña y que abandonó después de 6 meses de clases. ¿Dónde quiere que dejemos estas cajas, señora?, me preguntó el encargado de la mudanza, un hombre amable que, casualmente, también se apellidaba Rodríguez. Algo que me pareció el tipo de broma que a Russell le hubiera encantado. El primer lote va a la calle Maple número 247, le dije, dándole el papel con la dirección de Donald, escrita con letra clara. El segundo va a la calle Pine número 892. Toquen el timbre y díganles que son regalos de Michelle Lawson. Recuerdos que vale la pena guardar. Rodríguez asintió con seriedad, pero le noté una ligera sonrisa. Seguro que en 20 años de mudanzas ya había visto su buena dosis de dramas familiares. Un golpe seco en la puerta interrumpió mis instrucciones. Abrí con calma, vestida con el vestido rojo que a Russell le encantaba porque, según él, hacía que mis ojos brillaran. El cabello peinado, viéndome todo menos como la viuda triste que Donald pensaba manipular. Mamá, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué hay un camión de mudanza en tu cochera? Buenos días, Donald. Estoy mandando algunas cosas. Él se metió sin esperar invitación, viendo todas las cajas con su nombre. Estas son mis cosas. Mis cosas de cuando era niño. ¿Por qué estás empacando todo esto? Pensé que las querrías. Los recuerdos son valiosos, ¿no crees? Su cara se puso roja, desde el cuello hasta las orejas. La misma expresión que tenía de adolescente cuando lo agarraban en una mentira. Mamá, tenemos que hablar. El cliente de Gregory ya está listo para hacer una oferta. Necesitamos tu firma hoy. Cerré la puerta y me recargué en ella, viéndolo caminar de un lado a otro como animal enjaulado. Donald, siéntate. Y no quiero sentarme. Quiero saber por qué estás actuando tan raro. Primero no contestas mis llamadas por 3 días. Ahora esto del camión. ¿Qué te sientes? Algo en mi voz lo detuvo. Se sentó en el escalón más bajo de la escalera. Tenía la carpeta manila apretada como si fuera un escudo. ¿A dónde le dijiste al cliente de Gregory que iría el dinero de la venta de esta casa? Le pregunté. ¿Cómo que a dónde? O sea, ¿les dijiste que tú y Darlene se lo repartirían? ¿Ya calculaste cuánto le tocaría a cada uno después de pagar esa hipoteca misteriosa que tanto te preocupa? La quijada de Donald se tensó. Mamá, no estás pensando con claridad. El duelo puede nublar el juicio. Mi juicio está perfectamente claro. Más claro que en años. Caminé hacia el sillón de Russell, ese que los de la mudanza pronto llevarían a la casa de Donald, lo quisiera él o no. Y déjame preguntarte otra cosa. Cuando cenaste con Darlene para hablar de mi situación, ¿alguno de los dos preguntó cómo estaba manejando la muerte de Russell, emocionalmente? Claro que nos importa. Preguntaron si estaba durmiendo bien, si estaba comiendo, si necesitaba hablar con alguien, o simplemente compañía. Preguntaron qué quería hacer con mi vida ahora que estoy sola por primera vez en 30 años. Él me miró sin decir nada, apretando la carpeta entre las manos. ¿O se la pasaron toda la cena calculando cuánto dinero podían sacar de la muerte de su papá? ¿Que eso no es justo, o sí? Saqué mi celular y abrí la calculadora. Veamos. Si vendieran mi casa por lo que dijo Gregory, 350,000 pesos, y lo dividieran entre tú y Darlene después de los costos de cierre imaginarios, a cada uno le tocarían como 160,000 pesos. Estoy cerca. El color se le fue de la cara. Eso pensé. Donald, ¿sabes cuánto me deja realmente la pensión de tu papá cada mes? Mamá, no veo por qué. 4,200 pesos al mes.
Más su seguro social y los dividendos de inversiones que ni conoces. Lo dejé digerir los números. Ahora dime otra vez cómo es que no puedo costear esta casa. Donald se paró de golpe, dejando caer la carpeta. Nos mentiste. Nunca mentí. Ustedes asumieron cosas, y yo no las corregí. Eso es distinto. Nos dejaste pensar que estabas batallando. Ustedes quisieron pensar eso. Les hizo más fácil justificar tratarme como un problema que había que resolver, en lugar de una persona que necesitaba apoyo. El camión de mudanza rugía afuera. Desde la ventana vi cómo subían el sillón de Russell. Mamá, si no necesitas el dinero, entonces ¿por qué? Donald se detuvo, su mente de empresario al fin alcanzando la realidad. Nos estás castigando. Les estoy dando exactamente lo que pidieron. Eso no es lo que pedimos, ¿o sí? Me pidieron que me mudara de mi casa. Me estoy mudando. Querían que repartiera mis cosas para que no fueran una carga. Las estoy repartiendo. Levanté la carpeta que había tirado, echando un vistazo a los papeles de venta con el membrete de la agencia de Gregory. Querías encargarte de mis asuntos, pero Donald, el problema es que estos no son tus asuntos. Él intentó arrebatármela, pero la mantuve fuera de su alcance. Mamá, sé razonable. Podemos arreglar esto. No tienes que irte con Darlene. Podemos buscarte un departamento lindo. Algo más manejable. ¿Más manejable para quién? La pregunta quedó flotando entre nosotros como una espada. Donald abrió la boca y luego la cerró, buscando palabras que no lo delataran más. Mi celular sonó. El nombre de Darlene apareció en la pantalla. Contéstalo, le dije. Ponlo en altavoz. Donald negó con la cabeza, pero yo contesté de todos modos y activé el altavoz. Mamá, ¿qué es esta locura? Hay un camión de mudanza en mi casa y 2 hombres quieren dejar un piano que no cabe aquí. Hola, Darlene. El piano que rogaste tener cuando tenías 8. Pensé que te gustaría recuperarlo. No lo quiero. No tengo espacio. Y Donald me habló con una idea loca de que no vas a vender la casa. No se va a vender la casa. Silencio del otro lado. ¿Cómo que no se va a vender? Eso, exactamente. Esta es mi casa. Russell me la dejó. No la voy a vender. Pero Donald dijo que no podías. Donald estaba equivocado en muchas cosas. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Darlene volvió a hablar, su voz tenía ese tono afilado que recordaba de su adolescencia. Mamá, no sé qué juego estás jugando, pero hay gente que cuenta con esa venta. Ya hablé con Kathleen sobre su cuarto aquí cuando te mudes conmigo. Kathleen. Miré a Donald, que se había puesto pálido. Háblame de Darlene. ¿Qué de ella? ¿Cuándo fue la última vez que me llamó? No llevo cuenta de las llamadas de Kathleen. La última vez que me llamó fue el 15 de diciembre, en las vacaciones de Navidad. Quería saber si le mandaba dinero para un viaje de Spring Break. Me acerqué a la ventana, viendo cómo los de la mudanza aseguraban el sillón de Russell. No me preguntó cómo me sentía. No mencionó que extrañaba a su abuelo. Solo pidió dinero. Mamá, Kathleen es un estudiante de universidad. A esa edad son bien egoístas. Sí. ¿O aprendió de su mamá que las abuelas existen solo para dar dinero, sin esperar cariño a cambio? Eso no es justo, estás volteando todo. ¿O lo estoy? Darlene, ¿cuánto dinero le he mandado a Kathleen en los últimos 2 años? Silencio. $12,000. 500 al mes, directo a su cuenta. Dinero que nunca mencionaste cuando le dijiste a Donald que yo estaba mal económicamente. Dinero que Kathleen seguramente cree que viene de ti, no de mí. Donald me veía, con la boca entreabierta. ¿Le has estado mandando dinero a Kathleen cada mes desde que empezó la universidad? Porque la quiero, y quiero que le vaya bien. Me giré para verlos bien, a Donald ahí frente a mí, y a Darlene en altavoz. Pero el amor no debería ser invisible. El apoyo no debería ser un secreto.
¿En qué momento mi familia decidió que lo que doy solo vale si nadie se entera? La voz de Darlene salió más bajita del altavoz. Mamá, nunca fue nuestra intención. Y sí lo fue. Querían exactamente esto, mi dinero, sin tenerme cerca. Mis recursos, sin mis opiniones. Que hiciera lo que ustedes quisieran, sin quejarme. Colgué la llamada y miré a Donald. Del camión de mudanza va a llegar a tu casa en 30 minutos. Te sugiero que hagas espacio para tus recuerdos de infancia. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. ¿Cómo? La pregunta lo dejó sin palabras. Se notaba que buscaba algo que decir. Esa frase mágica que le devolviera acceso a mi dinero sin tener que darme verdadero respeto o atención. Podríamos cenar en familia. Hablar de lo que realmente quieres. ¿De lo que realmente quiero? Solté una risa que me sorprendió. Donald, lo que de verdad quiero es vivir el resto de mi vida rodeada de personas que me vean como algo más que una fuente de dinero. Quiero despertar sin pensar cuál de mis hijos me va a llamar con la mano extendida. Quiero que me extrañen por mi compañía, no que me lloren por mi herencia. El motor del camión arrancó afuera. Donald se levantó. Los papeles de negocios quedaron tirados a sus pies. ¿A dónde te vas a ir? Le sonreí, la primera sonrisa sincera en meses. A algún lugar cálido. Donald se agachó a recoger los papeles, apurado, como si pudiera arreglar todo con eso. Mamá, no puedes desaparecer así. Somos tu familia. ¿Lo son? Me miró desde el suelo. Por un segundo, vi al niño que se subía a mi regazo después de una pesadilla, que me pedía curitas para las rodillas raspadas y cuentos para espantar la oscuridad. Luego se enderezó, y el momento se fue. ¿Cuándo vas a volver? Abrí la puerta, dejando entrar la luz de la mañana y el sonido del camión alejándose. Te aviso. El vuelo a Madrid fueron 13 horas de claridad total. Me senté en la ventanilla, el asiento que siempre prefería a Russell, viendo el Atlántico extenderse abajo como una promesa gigante. La señora junto a mí, una jubilada habladora de Phoenix que iba a visitar a su hija, trató de platicar durante el despegue, pero algo en mi cara la hizo entender que no era el momento. No quería pláticas casuales ni confesiones de avión. Estaba disfrutando demasiado el silencio de mi celular. Durante 3 días después de que Donald se fue de mi casa, me llamaron sin parar. Donald, Darlene, hasta Lisa, que en 5 años de casada con mi hijo jamás me había llamado por su cuenta. Los mensajes empezaron con disculpas, pero poco a poco se volvieron más desesperados. Mamá, creo que fue un malentendido. Michelle, soy Lisa. Donald está muy alterado y creo que si hablamos. Mamá, Kathleen está preguntando por el dinero, y no sé qué decirle. Está bien, mamá. ¿Quieres jugar? También sabemos jugar. Pero no esperes que corramos a ayudarte cuando te des cuenta de lo sola que estás. Ese último mensaje de Darlene me hizo entender algo muy claro. Su amenaza supuestamente debía lastimarme. Como si yo fuera a regresar arrastrándome, rogando por su cariño condicionado. Pero en lugar de dolerme, sentí una libertad inmensa. Esa misma noche apagué mi celular y no lo he vuelto a prender. En el aeropuerto de Madrid, la oficial de aduanas era una joven con ojos amables que selló mi pasaporte con rapidez y profesionalismo. ¿Motivo de su visita? Preguntó. ¿Le empezar de nuevo?, le contesté. Sonrió. La primera sonrisa genuina que alguien menor de 40 me daba en meses. Bienvenida a España, señora. Pa Rodríguez me esperaba en la zona de llegadas, tal como lo había prometido. Era una mujer bajita, de unos 60 y pocos años, con el cabello plateado recogido en un chongo elegante y unos ojos cálidos que se arrugaban al sonreír. Sostenía un pequeño letrero con mi nombre escrito con mucho cuidado. Señora Lawson, bienvenida. Bienvenida. Me abrazó como si fuéramos viejas amigas, y sin pensarlo, le devolví el abrazo con una intensidad que sorprendió a las dos. ¿Cómo fue su vuelo? ¿Está cansada? ¿Con hambre? La casa está lista para usted. Preparé algo sencillo de comer, solo lo básico hasta que pueda hacer sus compras. Su inglés era excelente,
con un acento que hacía que todo sonara como una canción. Mientras caminábamos hacia su pequeño Renault, platicó sobre el clima, el vecindario y el jardín que había estado cuidando en mi ausencia. Russell estaba tan orgulloso de esta casa, dijo mientras manejábamos por las calles curvas de Marbella. Me enseñaba fotos en su teléfono. Usted en la cocina en América, sus nietos, siempre hablaba de sus nietos. Mi Michelle va a amar la cocina aquí, me decía. La va a llenar de vida. Apreté los labios, sin confiar en mi voz. Russell había hablado de mí aquí, en este lugar que nunca había visto, con una mujer que nunca había conocido. Había imaginado un futuro para nosotros que la muerte nos arrebató, pero de algún modo, las palabras de Par lo hicieron sentir real otra vez. La casa me dejó sin aliento. Era más pequeña que nuestro hogar en Estados Unidos, pero estaba perfectamente diseñada, con paredes encaladas y ventanas con postigos azules que atrapaban la luz de la tarde. Bugambilias desbordaban de las paredes del jardín en explosiones de morado y rosa, y limoneros llenos de fruta bordeaban el camino de piedra hacia la entrada. Es hermosa, susurré. Russell la eligió. Bueno, dijo Par, sacando la llave de bronce que yo había encontrado en su escritorio. Venga, le muestro por dentro. El interior era fresco y luminoso, con pisos de terracota y ventanas que daban a una pequeña terraza con vista al Mediterráneo. Los muebles eran simples pero elegantes, un sofá color crema, una mesa de comedor de madera para 4 personas, estanterías empotradas esperando ser llenadas. En la cocina, colgaban ollas de cobre y las encimeras estaban cubiertas de azulejos en tonos azul y blanco que reflejaban el mar. Y llené el refrigerador con lo básico, dijo Par, abriendo gabinetes para mostrarme platos, vasos, aceite de oliva y vino. Hay pan, queso, fruta. Esta noche usted descansa. Mañana exploramos el pueblo juntas. Y sí, asentí, de pronto abrumada por la amabilidad de esta desconocida que no me debía nada, pero que había cuidado el sueño de mi esposo como si fuera suyo. Par, no tengo palabras para agradecerte. No necesita agradecer. Ya somos vecinas. Y aquí en España, los vecinos son familia, me dijo, dándome unas palmaditas en el brazo. Vivo justo allá. Señaló una casa parecida a unos 50 metros. Así que si necesita algo, lo que sea, me llama. Russell me hizo prometer que la cuidaría. Cuando se fue, me quedé sola en esa cocina española y sentí algo que no había sentido en meses, paz. Desempaqué con calma, colgué mi ropa en el closet del cuarto, puse la foto de Russell en la mesita de noche, acomodé mis cosas en el baño luminoso con su tina antigua y una ventana con vista al mar. Cada acción se sentía intencional, con significado, muy distinto a empacar cajas para Donald y Darlene. Cuando el sol empezó a ocultarse, me serví una copa del vino que Par había dejado y salí a la terraza. El mar Mediterráneo se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pintado de tonos dorados y coral por la luz del atardecer. A lo lejos, algunos veleros se movían despacito, como si fueran oraciones flotando, y el sonido de las olas golpeando las rocas hacía un ritmo que parecía ir al mismo compás que mi corazón. Mi celular, olvidado en mi bolso, empezó a sonar. Pensé en no contestar. Ya llevaba 4 días sin hablar con nadie, pero algo me hizo mirar quién llamaba. Era Kathleen, mi nieta. La primera vez que me llamaba desde Navidad. Contesté en el cuarto timbrazo. Abuela. Por fin. He estado tratando de hablar contigo desde hace días, dijo ella, con una voz que sonaba diferente. No era esa voz mimada a la que me tenía acostumbrada. Sonaba más seria, más fuerte. Hola, Kathleen. ¿Dónde estás? Mamá no me quiere decir nada, solo que tuviste un pleito con ella y con el tío Donald, y que te fuiste. Y que hay todo este drama raro de una casa que no se vendió. Kathleen, cálmate. No puedo calmarme. Estoy furiosa. ¿Sabes qué me dijo mamá ayer? ¿Sabes lo que descubrí? Me senté en una de las sillas de la terraza, mirando cómo se iba la última luz del cielo. ¿Qué te dijo? Me dijo que tú me habías estado mandando dinero para la universidad. $500 al mes por 2 años. Lo dijo como si fuera algo súper pesado que había estado escondiendo para protegerme. Pero abuela.
La voz de Kathleen se quebró. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca supe eso? Su dolor me atravesó el pecho como un cuchillo. Tu mamá pensó que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ella? ¿Para quedar bien y decir que ella pagaba todo? ¿Para el tío Donald? ¿Para que fingiera que tú estabas en la ruina y tenías que vender tu casa? Ahora Kathleen lloraba de verdad, con esos sollozos feos que se escuchaban incluso a través de la llamada. Abuela, me da tanta vergüenza. Muchísima. Kathleen, tú no tienes nada de qué avergonzarte. Sí, sí tengo. Dejé que ellos me convencieran de que tú eras una viejita triste que necesitaba que la cuidaran. Dejé de llamarte porque mamá decía que estabas muy frágil y que te ibas a encariñar demasiado si hablábamos mucho. Dijo que era mejor darte espacio para que lloraras a abuelo. Más saludable, dijo. Cerré los ojos, sintiendo la brisa tibia de España trayendo olor a limón y mar. Así que te di espacio, siguió Kathleen, ahora con rabia en la voz. Y mientras tanto tú pagabas mi universidad, mis libros, mi fraternidad, y hasta mis vacaciones de primavera, seguro. Y yo ni siquiera te di las gracias. Ni siquiera pregunté cómo estabas sin el abuelo. Y ahora están diciendo que tuviste una especie de colapso y que desapareciste. Se hizo un silencio. Luego preguntó. Pero abuela, tú no tuviste un colapso, ¿verdad? Solo, ¿ya te hartaste de ellos, o no? La grosería inesperada me sacó una sonrisa, a pesar de todo. Kathleen, lenguaje. Perdón, pero ¿a poco no tengo razón? Miré al mar que ya se oscurecía, y a las luces que comenzaban a brillar en el pueblito allá abajo. Y sí, tienes razón. ¿Dónde estás? Y en España. ¿De España? Su voz cambió, la sorpresa reemplazó al enojo. España, España. ¿Como el país? Tu abuelo compró una casa aquí para que nos retiráramos. Estoy sentada en la terraza viendo el Mediterráneo. Hubo un silencio largo, y luego me dijo en voz bajita. ¿Es bonito? Es el lugar más bonito que he visto en mi vida. Abuela, necesito decirte algo. Necesito pedirte perdón. No tienes que pedirme perdón por nada, mi amor. A ti te dijeron mentiras personas en las que confiabas. No es tu culpa. Pero debí haberlo notado. Debí haberte llamado más. Haber preguntado más cosas. Kathleen, escúchame, le dije mientras me levantaba y empezaba a caminar por la terracita, justo cuando las primeras estrellas aparecían en el cielo. Tienes 20 años. Tu trabajo ahora es estudiar, crecer y descubrir quién quieres ser. No es tu responsabilidad manejar las finanzas de la familia ni tratar de entender las manipulaciones de los adultos. Pero quiero hacerlo mejor. Quiero ser mejor. Entonces sé mejor. Llámame porque me extrañas, no porque necesites algo. Visítame porque disfrutas estar conmigo, no porque te sientas obligada. Ámame porque soy tu abuela, no porque pago tus cuentas. Hubo otro silencio. ¿Puedo ir a visitarte a España? La pregunta me tomó por sorpresa. Kathleen, no sé cuánto tiempo estaré aquí. No me importa. Tengo vacaciones de primavera en 3 semanas. Puedo cambiar mis planes, cancelar ese viaje tonto a Cancún, que seguramente tú pagaste, y mejor ir a verte. Quiero conocer la casa que soñaba el abuelo. Quiero sentarme en esa terraza y escuchar sobre tu nueva vida. Tu nueva vida. Esa frase me dio calor en el pecho. ¿Y qué dirá tu mamá? No me importa lo que diga mi mamá. Bueno, sí me importa. Pero ya no voy a dejar que lo que ella diga controle mis decisiones. La voz de Kathleen sonaba más firme, más decidida. Abuela, tengo 20 años y acabo de darme cuenta de que no te conozco realmente. Conozco la versión de ti que ellos me mostraron. La abuela que hornea galletas, manda tarjetas de cumpleaños y que según ellos necesita cuidado. Pero tú no eres así, ¿verdad? Pensé en la mujer que enfrentó a Donald en el pasillo, que desmontó poco a poco las ideas falsas de sus hijos, que se subió a un avión rumbo a España sin fecha de regreso. No, dije. No soy esa persona.
Qué bueno, dijo Kathleen con fuerza. Ya quiero conocer a la verdadera tú. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad por un buen rato, escuchando las olas y sintiendo algo nuevo dentro de mí. Por primera vez en meses, tenía ganas de que llegara mañana. Y por primera vez en años, no me sentía sola. 3 semanas después, vi a Kathleen salir de la terminal del aeropuerto de Málaga, y casi no la reconocí. Ya no era la universitaria perfecta que recordaba de las fotos navideñas: cabello planchado, maquillaje impecable, ropa elegida para verse bien en Instagram. Esta Kathleen traía jeans desgastados, una camiseta blanca sencilla, el cabello recogido en un chongo desordenado y la cara libre de maquillaje. Salvo por unos lentes oscuros y una sonrisa tan real que le cambió toda la expresión. «Abuela». Soltó su mochila y corrió hacia mí. Me envolvió en un abrazo que no tenía nada que ver con esos abrazos de compromiso de las reuniones familiares. Este era desesperado, agradecido, real. «Déjame verte», le dije, tomándola de los brazos para mirarla bien. Estaba más delgada de lo que recordaba, pero había algo firme en su presencia que antes no tenía. «Te ves increíble», dijo, estudiando mi rostro con la misma atención. «De verdad increíble. Tu bronceado, tu cabello, ¿te lo cortaste?» Me toqué el nuevo corte que Par me había recomendado en su salón del pueblo. Nada más las puntas. «Está perfecto». «¿Te ves?», se detuvo buscando palabras. «Te ves como tú misma». Durante el camino a Marbella, Kathleen iba pegada a la ventana del coche como niña chica, maravillada con los olivares, los pueblitos blancos, haciendo preguntas sobre todo lo que veíamos. Su entusiasmo era contagioso. Me recordó al asombro de Russell en los pocos viajes que hicimos juntos fuera del país. «Es aquí», dije al llegar a la casa española. «El sueño de tu abuelo». Kathleen se quedó en el jardín un largo momento, mirando la bugambilia, los limoneros, y la terraza donde yo había pasado tantas horas leyendo y escribiendo en el diario que empecé a llevar. Luego me miró con lágrimas en los ojos. «Él lo sabía, ¿verdad? Sabía que ibas a necesitar este lugar». «Creo que sí». Esa primera tarde nos sentamos en la terraza, compartiendo una paella que Par había insistido en preparar para la llegada de Kathleen. La señora mayor trató a mi nieta como si fuera su propia familia. Y yo observé cómo Kathleen respondía con una calidez natural que nunca mostraba con sus papás. «Cuéntame de tu vida aquí», me dijo Kathleen, acomodándose en la silla junto a la mía mientras el sol empezaba a esconderse. «Quiero saberlo todo». Así que le conté. De las caminatas por el pueblo en las mañanas, donde los dueños de las tiendas ya sabían mi nombre y lo que me gustaba. De las clases de español con Miguel, un profesor retirado que vivía en la misma calle. Del libro que había empezado a escribir, no la novela que Russell siempre quiso que hiciera, sino un libro sobre mi vida, sobre el matrimonio, ser madre. Y cómo poco a poco uno puede perderse a sí mismo cuando el amor se vuelve servicio y el servicio se vuelve obligación. «¿Estás escribiendo un libro?». Los ojos de Kathleen se abrieron. «Abuela, eso está increíble. No tenía idea de que quisieras escribir». Yo tampoco lo sabía, hasta que tuve suficiente silencio para escuchar mis propios pensamientos. Kathleen se quedó callada un momento. «Ayer me llamó mamá». Me puse tensa, pero Kathleen levantó la mano. Trató de convencerme de no venir. Dijo que estabas teniendo una especie de colapso y que verte podría empeorarlo. Que yo era egoísta por venir aquí en vez de pasar las vacaciones con la familia. «¿Y qué le dijiste?». Le dije que tal vez ya era hora de que alguien en esta familia fuera egoísta por ti. La voz de Kathleen tenía una fuerza que nunca le había escuchado. Y luego le pregunté directamente: «Si de verdad estás mal, ¿por qué nadie ha venido a verte? ¿Por qué no te han llamado directamente en vez de hablar de ti como si fueras un problema que hay que manejar?». ¿Y qué respondió? Nada. No supo qué decir, porque contestar con la verdad sería admitir que en realidad no les importa cómo estás. Les importa seguir teniendo acceso a lo que tú les das. Sus palabras eran duras, pero en vez de dolerme, me sentí aliviada. Por fin alguien lo decía en voz alta. «Kathleen, necesito que entiendas algo», le dije despacio. «No quiero que tengas que tomar partido. Donald y Darlene también son tu familia.
No, respondió firme. Ellos tomaron partido cuando decidieron usarme como arma contra ti. Cuando me dejaron creer que eras pobre y frágil mientras tú seguías pagando mis cuentas. Cuando intentaron alejarte de la gente que de verdad podría apoyarte. Se inclinó hacia mí, con el rostro serio. Abuela, llevo semanas pensando en esto y me di cuenta de algo. No solo te mintieron a ti con lo del dinero. También me mintieron a mí sobre quién eres. ¿A qué te refieres? Me hicieron creer que eras una viejita frágil que no podía manejar muchas emociones o sorpresas. Que si te llamaba muy seguido, te volverías dependiente. Que necesitabas espacio para tu duelo. Pero eso nunca fue para protegerte, ¿verdad? Fue para controlar lo que los demás pensaban de ti. Me quedé viendo a mi nieta, sorprendida por su claridad. Kathleen, querían que tú te sintieras sola para que aceptaras sus condiciones. Y querían que yo estuviera lejos para que no viera lo que te estaban haciendo. Kathleen apretó los puños. ¿Sabes qué es lo peor? Que casi lo logran. Casi me convierto en alguien capaz de ignorar la soledad de su abuela, solo porque era más cómodo. Pero no te convertiste en esa persona, dije. Solo porque tú obligaste a que saliera la verdad, respondió Kathleen. Si no te hubieras ido, si no los hubieras hecho mostrar quiénes son de verdad. Puede que me hubiera pasado la vida sin conocer quién eres en realidad. Nos quedamos en silencio, un silencio tranquilo, mientras las estrellas empezaban a salir en el cielo. Finalmente, Kathleen volvió a hablar. ¿Puedo quedarme más de una semana? La pregunta me sorprendió. ¿Y la escuela? Hablé con mis profes antes de venirme. Puedo seguir con estudios independientes el resto del semestre, escribir ensayos, hacer exámenes en línea. Es solo que, no quiero regresar todavía. Quiero pasar tiempo real contigo. Tiempo de verdad. No solo visitas en Navidad o llamadas con temas pendientes. Kathleen. La escuela va a seguir ahí cuando esté lista para volver. Pero esta oportunidad, este tiempo contigo, puede que no vuelva a tenerlo. Me miró con los ojos de Russell. Firmes. Seguros. Abuela, tengo 20 años y me acabo de dar cuenta de que nunca he tenido una conversación de verdad contigo. Toda mi vida ha sido la que manda regalitos, recuerda cumpleaños y lleva postres caseros a las reuniones. Pero no sé qué te hace reír, qué sueñas, o cómo eras antes de ser mi abuela. ¿Y si quieres saber esas cosas? Quiero saberlo todo. A la mañana siguiente, Kathleen me acompañó en mi caminata diaria por el pueblo. Encantó al panadero con su español medio roto, ayudó a Par en el jardín, y escuchó con toda la atención del mundo mientras Miguel contaba historias de sus años enseñando literatura en la Universidad de Madrid. Tu abuela tiene alma de escritora, le dijo Miguel a Kathleen en el café donde ya me conocen bien. Ve detalles que otros no ven. Sabe entender lo que pesa en los momentos pequeños. Siempre ha sido así, dijo Kathleen, mirándome de otra forma, como si me viera de nuevo. Solo que yo nunca lo noté. Esa tarde, fuimos a una playita escondida que había descubierto la semana anterior. Era una caleta secreta, a la que se llegaba solo por un camino entre pinos. Kathleen puso una manta sobre la arena mientras yo sacaba el picnic que habíamos preparado juntas. Abuela, ¿te puedo preguntar algo personal? Levanté la mirada de los sándwiches. Claro. ¿Vas a regresar algún día? Era la pregunta que yo misma había evitado, incluso en mis pensamientos. No lo sé. Pero podrías quedarte aquí legalmente, ¿no? Digo, Russell investigó bien todo. Tienes opciones de residencia, seguro médico, todo lo que necesitas. Le pasé un sándwich y me senté junto a ella en la manta. ¿Por qué preguntas? Porque creo que deberías quedarte, dijo, con una seguridad que me sorprendió. De verdad lo creo, abuela. Quédate. Y deja que mamá y el tío Donald arreglen sus vidas solos, sin esperar que tú pagues por sus errores o les des la razón cuando no la tienen. Kathleen le dio una mordida a su sándwich, masticando despacito, pensando. Y creo que debería cambiarme a una universidad aquí. ¿Qué? Le pregunté, sorprendida. Hay programas americanos en Madrid,
Barcelona, incluso aquí en Málaga. Podría terminar mi carrera en estudios internacionales, volverme fluida en español, tal vez aprender una forma distinta de vivir. Miró hacia el Mediterráneo, con una expresión pensativa. O tal vez podría tomarme un año sabático, trabajar con Pilar en su taller de cerámica, ayudarte con tu libro, descubrir quién soy cuando no estoy fingiendo para los demás. Kathleen, eso es una decisión muy grande. También lo fue subirme a un avión rumbo a España. También lo fue cortarte el cabello, escribir un libro y negarte a vender tu casa, dijo, volteando a verme de frente. Abuela, toda mi vida he tomado decisiones basadas en lo que otros esperaban de mí, lo que quería mamá, lo que decían mis profesores, lo que creían correcto mis amigas de la fraternidad. Pero aquí, sentada contigo, siento que por fin estoy viendo con claridad. ¿Y qué es lo que ves? Veo que no eres la viejita frágil que todos pintaban. Eres, probablemente, la persona más fuerte que conozco. Y también veo que no quiero ser alguien que abandona a las personas que ama solo porque es más fácil. Su voz se volvió más firme. Quiero ser alguien que está presente. Que elige el amor sobre la comodidad. Que elige la verdad aunque incomode. Kathleen, tu mamá jamás me lo va a perdonar si dejo que pongas tu vida en pausa. Esto no es poner mi vida en pausa. Esto es salvarla. Kathleen tomó mis manos. Su agarre era cálido y seguro. Abuela, en la universidad estaba como dormida, haciendo todo en automático solo porque así debía ser. Pero ahora estoy despierta. Y quiero pasar este despertar con alguien que me vea como más que un proyecto que necesita controlarse. Esa misma tarde llamamos juntas a la universidad e hicimos los trámites para que tomara un permiso temporal. Luego llamamos a Par para preguntar sobre el taller de cerámica. Y por último, con el sol español cayendo y el sonido de las olas de fondo, Kathleen hizo una última llamada, esta vez a su madre. Mamá, soy Kathleen. Voy a quedarme más tiempo en España. No, no estoy teniendo una crisis. Estoy teniendo un despertar. Sé que estás enojada, pero tengo 20 años y puedo decidir en qué quiero usar mi tiempo. Y sí, mamá, eso es justo lo que estoy haciendo. Estoy eligiendo a la abuela, porque es la única en nuestra familia que me ha tratado como alguien que importa más allá de lo que pueda dar. Terminó la llamada y apagó su teléfono. ¿Te arrepientes de algo? Le pregunté. Ella sonrió. Era la sonrisa de Russell, llena de calma y determinación. Solo de una cosa. Que me haya tomado 20 años darme cuenta de dónde pertenezco. Mientras estábamos sentadas en mi terraza en España, viendo cómo salían las estrellas sobre el Mediterráneo, entendí que mi historia de pérdida se había convertido en una historia de encuentro. Perdí la ilusión de una familia que solo me aceptaba si me hacía pequeña, pero encontré la realidad de una familia que celebra mi fuerza. Y por primera vez desde la muerte de Russell, no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo.